Buenas noches, tutor, compañeros. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAL. El tema que vamos a hablar es de física electrónica sobre la fuente independiente de voltaje. ¿Qué es una fuente independiente de voltaje? Es un dispositivo de 4 terminales cuyo voltaje de salida depende de la corriente o el voltaje del circuito. Digamos que a diferencia de la fuente de voltaje ideal, la magnitud de la salida de voltaje de esta fuente no es constante. O sea, en esta fuente puede variar la salida de voltaje, ¿vale? Más bien está relacionado linealmente con la corriente o el voltaje de entrada. Los tipos de fuente. Fuentes de voltaje controladas por voltaje. Son fuentes de voltaje cuyo valor depende del voltaje presente en otras dos terminales. En otras palabras, pues se dice que el voltaje de salida de la fuente es una función de voltaje de entrada. Este tipo de fuentes se utilizan comúnmente en amplificadores operacionales. Las fuentes de corrientes controladas por voltajes son fuentes, también casi lo mismo, cuyo valor depende del voltaje entre otras dos terminales. También significa que la corriente de salida de la fuente es una función de voltaje de entrada. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo la modulación de la corriente en dispositivos semiconductores. La fuente de corriente controladas por corriente también depende de otros dos terminales. Esta corriente de salida es la fuente de más función de la corriente de entrada que tiene. Ese tipo de fuentes se utilizan en circuitos como convertidores de corriente de energía. Y por último, la fuente, la fuente de voltaje controladas por corrientes también depende de otras dos terminales y dice que el voltaje de salida de la fuente es una función corriente de entrada y se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la modulación de la tensión en dispositivos semiconductores. ¿Vale? Gracias.